Namaste and welcome to Satsang today. Namaste y bienvenidos al Satsang hoy. On these Monday satsangs, I've been reading from my own. En estos satsang de los lunes he estado leyendo mis propios libros. Esta semana vamos a empezar con el manual de empoderamiento, que es un manual que contiene 3 minicursos que solía hacer en directo. Toda la información necesaria está incluida aquí, junto con los ejercicios. Hay 3 cursos en él: el curso del perdón, el curso trascender los vasanas y el curso de la abundancia, la manifestación y los deseos. Porque estas fueron áreas en mi propio camino y en la de mucha gente con la que trabajo, sobre las que tenemos algunos errores de concepto. El curso del perdón es del que voy a leer hoy y realmente en sí mismo es un camino al despertar, cuando realmente comprendemos lo que es el perdón y llegamos a ser capaces de perdonar completamente. Algo maravilloso está sucediendo en nuestra vida. Quiero empezar con este curso hoy. No voy a leer el curso Trascender los Vasanas, porque esta es una versión reducida de mi trabajo más completo trascendiendo la mente que terminé de leer la semana pasada. Voy a leer el curso del perdón y el curso de la abundancia, manifestación y deseos en 2 o 3 satsang como este. Empezamos con la introducción general. Este manual puede utilizarse por sí solo como guía de estudio para que puedas estudiar los cursos de empoderamiento por tu cuenta. También puede utilizarse para completar los cursos en directo. Lo utilices como lo utilices, este manual contiene todo lo necesario para que puedas crear conscientemente la vida que elijas a través de toda la información que contiene. Sugiero que dediques un tiempo a cada curso en el orden en el que se presentan aquí. Cada lección se basa en la anterior y cada curso complementa al anterior. Te animo a que completes los 3 cursos, incluso si crees que no necesitas centrarte en alguno en particular. Por ejemplo, puedes sentir que necesitas ayuda para eliminar los bloqueos que te impiden manifestar la abundancia que deseas, pero no sientes la necesidad de mirar el curso del perdón. En este caso, te recomiendo prestar especial atención a lo que no quieres estudiar, ya que en general está ahí por resistencia y nuestra mente lo quiere evitar. En mi propio camino había un capítulo en particular que decía no necesito leerlo y por supuesto ese era aquel en el que más necesitaba profundizar. Incluso aunque aprendamos los tecnicismos de cómo manifestar lo que queremos, seremos incapaces de permitir que se manifieste para nosotros si todavía nos odiamos o nos sentimos indignos debido a que no nos perdonamos a nosotros mismos. Los 3 cursos están diseñados para trabajar juntos y suministrar toda la información que tu conciencia necesita para soltar todos los bloqueos y dudas. Solo una vez que hayas leído y digerido cada curso tendrás un conjunto completo de herramientas para avanzar. Estos cursos se ofrecen para complementar tu despertar y ayudarte con los retos que puede plantear la vida cotidiana. Estos cursos son innovadores, ya que ofrecen información vital que todo buscador espiritual necesita conocer para facilitar su propia autorrealización de una manera sencilla. Nuestra conciencia necesita cierta información para poder soltar resistencia y avanzar. La mayor parte de nuestros conocimientos se basan en suposiciones y retos mundanos y todos podemos necesitar ayuda adicional para comprender lo que somos, cómo encajar en el mundo y por qué estamos aquí. Estos cursos de empoderamiento están diseñados para ayudarte a subir a un nivel superior de conciencia, dejando ir antiguos bloqueos, resistencias y tendencias kármicas que te impiden vivir la vida que mereces.
Existe una creencia en la mayoría de nosotros de que ya sabemos lo que necesitamos saber para evolucionar y expandir nuestra conciencia, y esto simplemente no es verdad. La mayoría necesitamos alguna información extra o deshacernos de algunos mitos para permitirnos vivir una vida total y avanzar en nuestro despertar. No nacemos automáticamente con toda la información necesaria para vivir la vida que deseamos y merecemos. Hemos absorbido muchos mitos espirituales e ideas falsas durante muchas vidas y necesitamos sacarlos a la luz con el fin de avanzar. Comencemos ahora a estudiar los cursos uno por uno, empezando por el curso del perdón. Este libro contiene toda la información del curso que recibieron los estudiantes que participaron en el curso en directo y todos los ejercicios que cuando se completan a fondo en cada etapa te permitirán pasar a un nivel superior de conciencia. Es importante hacer estos ejercicios ya que están diseñados para ayudarte a integrar el material y permitirte vivir desde y como este conocimiento. Si te limitas a leer el libro y no haces los ejercicios, te quedarás solo en conocimiento mental y no verás los cambios que estás buscando en tu vida. Empezamos con el curso del perdón. Capítulo 2. Curso del perdón. Introducción. El perdón no tiene nada que ver con otra persona, tiene que ver contigo. Al elegir este curso del perdón, has elegido tu propia felicidad, salud y bienestar. Se han realizado muchos estudios sobre aquellos que eligen perdonar y los beneficios para la salud están científicamente probados y son concretos. También experimentarás mayor paz, confianza y autoestima a medida que aprendas las herramientas de este curso. Además, se abre la posibilidad de que perdonar te haga la vida más fácil. El perdón es una habilidad espiritual que puede aprenderse y aplicarse fácilmente una vez que sabes cómo hacerlo y tendrá beneficios muy prácticos en tu vida diaria. Puedes empezar ahora mismo perdonándote a ti mismo por el hecho de que no hayas podido perdonar a nadie de forma coherente hasta ahora. No tenías las herramientas, el apoyo o la práctica para hacerlo. No te culparías por no ser capaz de hablar francés con fluidez si aún no hubieras tomado ninguna clase. El perdón es una ciencia que puede aprenderse con la información y el tiempo adecuados. Algo que sea difícil de perdonar ahora puede perdonarse sin esfuerzo con las habilidades adecuadas. Cuando yo estaba mirando a esto por mí misma, ocurrieron cosas en mi vida, en el camino, que nunca creí que pudiera perdonar en absoluto. Y se volvió más claro cuando empecé a mirar esto, que lo que es imposible de perdonar como un ser separado, como un alguien, como una sensación de yo, es fácil de perdonar desde el lugar más verdadero, desde el que podemos orientar nuestras vidas, en el que no estamos separados de nada. Entonces, si estamos luchando con perdonarnos a nosotros mismos, es una invitación para elevarnos a un nivel superior de conciencia en el que estas cosas van a suceder espontáneamente. Entonces, no es algo por lo que ninguno de nosotros debería culparse. Nadie nos enseña cómo hacer esto en absoluto. La mayor parte de nosotros, si llegamos a aprender, es por accidente en nuestro camino humano. Es importante saber que el perdón no está limitado a la persona que te ha hecho daño. A veces podemos sentirnos enfadados inconscientemente con un ser querido que falleció y podemos estar sutilmente aferrándonos a culparlo porque no debería habernos dejado. También podemos, por ejemplo, perdonar el hecho de que parece que nunca tengamos suficiente tiempo o dinero. El perdón también puede ser hacia nosotros mismos, y esta es la parte más importante de nuestro curso, porque una vez que comprendemos por qué nos comportamos como lo hacemos, nos resultará más fácil perdonar también a los demás. Aprendemos que, como seres humanos, se supone que ahora mismo no somos capaces de perdonar fácilmente. Nuestros cerebros no están diseñados de esa manera. Esto no significa que perdonar a alguien solo sea posible para un santo en un monasterio, para la Madre Teresa. Simplemente significa que no podemos culparnos por no poder hacerlo ahora mismo. Este es el principio del perdón, simplemente aceptar dónde estás ahora.
Y si algo está sucediendo en tu vida o ha sucedido en el pasado y estás luchando con ello, la mayor parte de las veces tiene que ver con nosotros mismos. Es en nosotros mismos donde hay una falta de perdón. Si puedes aceptar que no has podido hacerlo hasta ahora, la mente insistirá en que no lo haremos. Pero si no podemos porque no tenemos la información o las habilidades adecuadas, nadie puede ser culpado por ello. Y en esto ya hay una sanación. Habitualmente, somos mucho menos indulgentes con nosotros mismos que con los demás. Nos exigimos mucho, a veces cosas inalcanzables, solo por el hecho de que somos seres humanos con emociones y sentimientos reales. Recuerda que la mayor parte de la humanidad no tiene ni idea de cómo aprender a perdonar, ni ganas de hacerlo. El hecho de que estés leyendo esto significa que ya eres una persona de corazón abierto que quiere lo mejor para sí mismo y para los demás. El hecho de que estés escuchando esto es una indicación de lo lejos que has llegado para haberte atraído vibracionalmente a algo como esto. Y empezando a verlo de esta manera, en lugar de lo que todavía no hemos alcanzado, esto empezará a cambiar las cosas en tu vida. Lección 1 del curso del perdón. Perdonándonos a nosotros mismos. ¿Qué es el perdón? Puede parecer una pregunta muy básica, pero una y otra vez me encuentro que la gente tiene ideas diferentes de lo que realmente implica el perdón. Es vital que empecemos este curso con una idea clara de lo que significa perdonar a alguien o a nosotros mismos, y te animo a que vuelvas sobre ello a lo largo del curso. Perdonar, en realidad, es reconocer que algo ha sucedido, sucederá o podría suceder. Es reconocer que algo sucedió totalmente y no negar en absoluto que sucedió. Es la curación de nuestro entorno interno y el compromiso de comprender lo que significa ser humano y los retos que esto nos plantea. Perdonar es estar dispuesto a renunciar a cualquier sentimiento de debería o no debería acerca de una situación, persona o nosotros mismos. Si miramos a la raíz de la palabra perdonar, veremos que está formada por dos partes, per y donar. Per viene de la palabra raíz per en latín, que significa completamente, absolutamente o totalmente. Donare significa ceder o renunciar, liberando a alguien de su falta, transferir o desprendernos de nuestra posesión. Con esta definición, podemos empezar a comprender lo que realmente significa el perdón. Completamente renunciar a estos sentimientos de debería o no debería, y cuando es descrito así, el perdón se convierte en algo mucho más accesible para todos. Todos tenemos cosas sobre las que mantenemos sentimientos de debería y no debería. La mayoría de nuestras opiniones, juicios y actitudes colapsarían completamente si de repente dejáramos de lado estas ideas de debería y no debería. Todo conflicto en nuestro interior también cesaría y alcanzaríamos la paz total inmediatamente. La buena noticia es que no tenemos que desprendernos de ellas, simplemente tenemos que reconocer que están ahí. Solo se nos pide que seamos honestos al decir que es así como nos sentimos. Todos podemos hacer esto ahora mismo. Lo que no es el perdón. Igual de importante o incluso más de reconocer lo que es el perdón es reconocer lo que no es, para asegurarnos de ir en la dirección correcta. La capacidad de perdonar no es un poder espiritual que se adquiera al alcanzar niveles de conciencia superiores. No es algo que algunas personas puedan hacer sin más y que de algún modo tú no aprendiste. El perdón tampoco consiste en acercarse públicamente a alguien por quien tengas sentimientos negativos o ponerte en contacto con él para decirle que le perdonas. Esto puede suceder como resultado del perdón, pero no es en sí mismo el perdón es algo interno. El perdón no consiste en sentir alegría y felicidad todo el tiempo. No es misterioso ni complicado. No es algo con lo que se nace o no.
El perdón no es un hecho puntual. Todos podemos mejorar cada día en perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, si queremos. Esto es cierto por muy avanzados que les parezcamos a los demás. Y quizás lo más importante, perdonar no es algo que ya debas saber hacer. Incluso si solo aceptaras eso dentro de tú mismo, que todavía no tienes que saber cómo hacerlo, entonces cualquier debería o no debería acerca de dónde estás en tu dejar ir la culpa, el odio hacia ti mismo y la forma en la que la indignidad se esté manifestando hacia ti mismo y hacia otros seres, entonces habría paz ahí inmediatamente. Estás donde estás con la información que tenías y los recursos y las habilidades que tenías. Y como cualquier otra cosa, tienes que aprender a hacer esto. Perdonarnos a nosotros mismos. La primera parte de este curso la dedicaremos a perdonarnos en primer lugar a nosotros mismos. Esto puede parecer innecesario si te has unido a este curso para ayudar a perdonar a alguien que te ha hecho daño. Sin embargo, te animo a que participes plenamente en esta lección, ya que los beneficios de esto irán surgiendo a medida que avancemos. ¿Por qué necesitamos perdonarnos a nosotros mismos? Como seres humanos, todos guardamos 1000 pequeñas heridas de momentos en los que hemos sentido que dijimos algo equivocado en un enfado o tomamos una decisión equivocada. Todos tenemos estos momentos de me pareció una buena idea en aquel instante y errores de juicio. Vivir en el mundo como ser humano puede ser divertido, emocionante, dramático, aburrido, difícil o incluso completamente insatisfactorio. Todos tenemos momentos en los que sentimos que deberíamos haberlos afrontado mejor, habernos acordado de pedir ayuda a los amigos, o no deberíamos habernos cerrado en banda y muchas cosas más. Dentro de cada uno de nosotros hay cierta cantidad de autorreproche, culpa e incluso puede haber desprecio y odio hacia uno mismo, por lo que percibimos en nosotros mismos como inadecuado. Cada día nos bombardean los medios de comunicación, los anuncios, la presión social y las expectativas familiares sobre lo que los demás esperan de nuestra vida. La mayoría de estas expectativas son muy poco razonables y a menudo inalcanzables y sin embargo nos culpamos en silencio cada vez que no estamos a la altura de las expectativas de los demás. La mayoría de nosotros también tenemos nuestro propio almacén de expectativas personales, que son normas que nos imponemos a nosotros mismos. De nuevo, la mayoría son poco realistas e incluso están basadas en la ficción o la mentira. Podemos ver una película con amigos y disfrutarla, pero en secreto nos estamos comparando con la madre buena de la película y nos sentimos insuficientes. Puede que en el trabajo no nos hagan caso y no nos promocionen, lo que puede llevarnos a pensar que no estamos haciendo un trabajo lo bastante bueno. Incluso cuando destacamos en algo, a menudo podemos sentir que necesitamos un reconocimiento externo de nuestros progresos, porque nuestro juez interior nos condena demasiado rápido. Los pensamientos de los demás sobre nosotros pueden ser a menudo opiniones infundadas, que no se basan en ningún hecho en absoluto. De alguna manera, lo aceptamos automáticamente cuando alguien dice algo sobre nosotros que no es agradable. A veces es como si no tuviéramos filtro entre lo que nos entra por los ojos y los oídos y lo que creemos que es verdad sobre nosotros mismos. Por todo ello, nuestra autoestima puede verse gravemente dañada, aunque en apariencia parezcamos personas muy seguras de sí mismas y con éxito. Por otro lado, la mayoría de nosotros nos esforzamos aún más para compensar lo que consideramos como defectos de nuestro carácter, haciendo un esfuerzo adicional. Todo esto puede acumularse y generar una mente ruidosa, baja autoestima y sentir que nunca podemos estar a la altura. Empezaremos a sanar todo esto ahora mismo. Vamos a ver ahora por qué no podemos perdonar. ¿Por qué sentimos, como seres humanos, que no podemos perdonar? Hay razones importantes que nos impiden progresar. Verlas y ver si son verdad nos permite deshacer los efectos que tienen en nuestro propio ser. Razón 1. Estas son razones por las que no podemos perdonar ahora. Razón 1. Creemos que ya deberíamos ser capaces de hacerlo. Incluso esta misma,
por sí sola, si puedes llegar a esta comprensión de que si no lo puedes hacer todavía, no lo puedes hacer, sin importar lo que esté diciendo la mente acerca de lo que deberías poder hacer, simplemente no es verdad. Si no puedes, no puedes. La mayoría de nosotros sentimos vergüenza y culpa hasta cierto punto por no poder perdonarnos a nosotros mismos y nos quedamos atrapados en un bucle que se autoperpetúa. No podemos perdonar, que no nos podemos perdonar todavía. Este ciclo da vueltas y vueltas, y la culpa y la vergüenza se acumulan en las profundidades de nuestra psique. Observamos a líderes espirituales del pasado y del presente, como Gandhi, la Madre Teresa y Cristo, y pensamos que de algún modo deberíamos ser capaces de perdonar a toda la humanidad como ellos hicieron. Lo que no reconocemos es que en algún momento ellos también atravesaron este proceso en el que tú estás inmerso ahora. Nos sentimos atascados en lo más profundo de nuestro progreso porque todavía no podemos admitir dónde estamos y reconocer que todo va bien. Admite que estás donde estás y que esto está bien. Hay cosas que te gustan de ti mismo y cosas que no te gustan. Puede que siempre haya cosas que no te gusten de ti mismo. ¿Puedes aceptarlo? Sí, puedes. Eres humano y vas a experimentar e interactuar con otras personas el resto de tu vida. No es realista esperar que cada encuentro que tengas te guste y te enriquezca. No tienes por qué sentir una conexión con todas las personas que conozcas y lo más probable es que sientas lo contrario. De alguna forma, hemos aceptado una mentira, la de que como seres humanos deberíamos estar preparados desde el nacimiento para ser capaces de perdonar. Sencillamente, no es verdad. Ten en cuenta que esta razón nos la creemos especialmente si estamos en un camino espiritual o tratando de mejorarnos a nosotros mismos, que es donde la mayoría estamos. Creemos profundamente que cuanto más avanzamos espiritualmente, más capaces deberíamos ser de soltar y perdonar sin esfuerzo. Esto simplemente no es verdad. El perdón implica aprender sobre ti mismo, cómo funcionan tus pensamientos y emociones y cómo funciona el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Si aún no has recibido esta información, no serás capaz de perdonar todavía, no importa cuánto medites. Fin de la historia. Según mi experiencia, cuanto más avanzamos espiritualmente, más nos pide la vida. Se nos puede pedir que perdonemos a un nivel más profundo y en circunstancias más desafiantes de lo que antes creíamos posible. Solo por esta razón, el perdón puede ser algo contra lo que siempre luchemos o con lo que nos sintamos desafiados. Esto es lo que significa ser humano. A medida que profundizamos en nuestro camino, pueden ocurrir cosas en tu vida a la que nos estemos aferrando con los deberías y no deberías, algo en el mundo externo, en nuestra propia vida, en nuestro cuerpo. Puede ser una invitación a expandir esa capacidad de perdonar, de dejar ir. Si llegamos al perdón con una idea dentro de que va a ser más fácil cuanto más despierte, en un sentido es verdad, pero también puede ser experimentado como lo contrario. En mi propio camino parecía que cuanto más profundizaba mi despertar, más se me pedía perdonar y comprender y amar que realmente son las mismas cosas. Segunda razón, nos da miedo mirar nuestros sentimientos respecto a nosotros mismos y a los demás. A la mayoría de nosotros nunca nos han enseñado a sentir lo que sentimos. No hay clases de emociones en la escuela y la mayoría de los adultos con los que crecemos tampoco tienen ni idea de cómo expresar las emociones de forma saludable, sin tener culpa de ello. Como resultado, aprendemos a reprimirlas, a proyectarlas en los demás, a desahogar nuestras emociones y ninguna de estas formas de liberarlas es saludable. Nos pasamos la vida reprimiendo las emociones en nuestro interior hasta que se sienten como una especie de bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento y a menudo lo hace. Recuerdo esto de mi propio camino. Una de las cosas más difíciles de perdonar
era la rabia contra mí misma, contra otros seres, y había esas explosiones momentáneas en el camino. Cuando esto sucede, inmediatamente nos culpamos y decimos que no deberíamos hacer esto. ¿Cómo podemos culparnos por utilizar un mecanismo de defensa, aunque quizás no sea el mejor para sobrevivir? Nos hemos creído que si empezamos a mirar lo que hemos rechazado en nuestro interior, habrá que enfrentarse a todo ello de golpe y nos sobrepasará. Esto no es verdad y podemos afrontarlo paso a paso. En cualquier momento puedes tomarte un descanso de una hora, de un día o de un año. Reconoce que el hecho de que estés leyendo esto significa que estás preparado y eres capaz de mirar todas estas emociones y empezar a sanarlas y a liberarlas. No es culpa tuya no haber podido hacerlo antes. Si hubieras podido, lo habrías hecho. ¿No es suficiente que ahora mismo estés inmerso en un curso como esto? ¿Qué dice eso de la clase de persona que eres? Tercera razón. Aún no disponemos de la información adecuada. Nadie esperaría que fueras capaz de hablar español sin tomar clases de español o sin pasar un tiempo considerable en España. De alguna forma, sabemos que esto es cierto, pero aún así esperamos poder perdonar de forma automática. En pocas palabras, si nadie te ha enseñado todavía cómo hacerlo, ¿cómo se puede esperar que lo sepas? Si no has recibido la información correcta, tu conciencia no podrá asimilarlo. Es como si esperáramos que un ordenador funcionara con el software equivocado. No culparías al ordenador. Actualizarías o mejorarías el software. Y eso es lo que hacemos con nosotros mismos hasta que nos damos cuenta de que cada momento lo estamos haciendo lo mejor posible con la información y las habilidades que tenemos. Profundizaremos más en este tema en la segunda lección. Por ahora basta con saber que la mayoría solo utilizamos el hemisferio izquierdo del cerebro. Estamos entrenados para utilizar este hemisferio casi exclusivamente y este se ocupa de la razón, la lógica y el análisis y el juicio. El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se ocupa de los objetos y las diferencias, las comparaciones y las funciones que nos ayudan a movernos por el mundo. Cuando digo juicio aquí, no me refiero a que esté bien o mal, sino a una distinción de las diferencias. Esto es algo a lo que debería acercarme o de lo que debería huir. Entonces el juicio en un sentido muy básico aquí. Lo que la mayoría de nosotros no sabemos es que el hemisferio izquierdo puede contener formas limitadas de pensar que no nos permiten acceder a pensamientos de perdón. Estoy utilizando la palabra limitado y no equivocada. Si tu pensamiento sobre el perdón es limitado o restringido, ¿puedes reformularlo así? Cuando utilizamos esta parte del cerebro, nos resulta difícil perdonar a los demás e incluso puede que nos cueste querer perdonar. Esta parte de nuestro cerebro está interesada en nuestra supervivencia y seguridad y como tal puede ver rasgos como la bondad y el perdón como débiles o incluso innecesarios. En la próxima lección veremos qué hace el hemisferio derecho del cerebro y cómo acceder a él. Razón número 4. Esta razón es realmente importante. A medida que leo esto y lo escuchas, si realmente lo escuchas, habrá una sanación enorme. Esta razón en particular me mantuvo atascada durante un año. Así que ojalá esto ataje tu camino. Cuarta razón. Creemos que deberíamos querer perdonar por razones altruistas. Si alguien me ha hecho algo, está bien querer perdonarles porque eso me hará sentir mejor a mí. Muchos de nosotros tenemos esta idea de que tenemos que perdonar a otro ser porque esto es lo adecuado o porque ellos estaban haciendo lo mejor que podían. Pero la mayor parte de nosotras, si somos honestos, empezamos a perdonar porque queremos sentirnos mejor, cargar con la culpa, el odio y todas estas energías solo nos hace daño dentro.
Por supuesto que queremos sentirnos mejor y esta es la primera razón para hacer esto. Si puedes aceptarlo y que es el punto desde donde todo el mundo empieza, quizás incluso notes que la mente entra en un profundo silencio solo con esta comprensión. En grupos o círculos espirituales se piensa que perdonar es algo desinteresado que hay que hacer. Podemos creer que se supone que vamos a perdonar a alguien porque es lo que hay que hacer. También podemos sentirnos presionados a perdonar a alguien para que la otra persona se sienta mejor, lo que solo hace que nos sintamos peor cuando no podemos hacerlo. Si alguien se está disculpando y está pidiendo nuestro perdón, está bien que eso suceda, porque la primera razón es una razón egoísta. Quiero sentirme mejor con este ser, quiero resolver las cosas para sentirme mejor. Si esa es la primera y es la única razón que está aquí ahora, está bien. Y si aceptamos esto ahora, luego habrá una razón desinteresada, pero no debemos culparnos si es el lugar desde el que estamos empezando, es desde donde empieza toda la humanidad. Hay un hecho útil que ayuda a abrir la puerta al perdón y a ponerlo a disposición de todo el mundo, independientemente del punto de partida en el que se encuentre en este momento. La mayoría de la gente empieza a perdonar por razones totalmente egoístas y esto está bien. Es completamente aceptable y una práctica común perdonar a alguien solo porque estás cansado de sentir odio, rabia o juicios. Se dice que aferrarse a estos sentimientos es como aferrarse a un carbón ardiendo y preguntarse, ¿por qué me estoy quemando? En algún momento queremos soltar esta pesada carga. También puede hacer que nos sintamos quemados, agotados, que perdamos el sueño y nos sintamos estresados, entre otras muchas cosas. Muchos de nosotros llegamos al perdón porque queremos sanar nuestro cuerpo, queremos algún cambio en nuestra vida. Somos seres humanos y estamos configurados naturalmente para querer sentirnos mejor. Si eso es lo que te lleva a buscar el perdón, es una razón tan válida para empezar a perdonar como cualquier otra. Te estoy dando permiso para ser totalmente egoísta. De hecho, puedo que la otra persona que te ha hecho daño nunca sepa que la has perdonado y que nunca la vuelvas a ver. Puede que el beneficio de perdonar solo lo sientas en ti mismo y mereces sentirte mejor. Ejercicios de la primera lección. Haz una lista de las siguientes áreas de tu vida y añade otras que consideres importantes: salud, infancia, crecimiento, finanzas, carrera profesional, camino espiritual, relación, romance, amistades, pasatiempos. Para cada uno de ellos, escribe los pensamientos del tipo debería y no debería que tengas habitualmente, como ya debería haber sentado la cabeza y haberme casado, o no debería haberme comido esa porción extra de pizza. Dedica algún tiempo a analizar dónde estás manteniendo juicios sobre ti mismo y expectativas poco realistas. El simple hecho de reconocer esto te ayudará a sentirte más tolerante contigo mismo. Recuerda que no se trata de lo que quieres o no quieres, sino de dónde te estás imponiendo lo que deberías y no deberías hacer, lo que te aleja de la paz interior. Por ejemplo, está bien querer perder 20 libras, pero si nos decimos que ya lo deberíamos haber conseguido, entonces nos estamos desempoderando. Si nos decimos, aquí es donde estoy, si hubiera podido haberlo hecho, ya lo habría hecho, partimos de un lugar completamente diferente y las acciones que tomemos desde ahí van a ser mucho más divertidas en lugar de ser otra forma en la que te castigas a ti mismo. Espero que puedas ver estos efectos de los debería y no debería. Está bien tener un pensamiento ocasional del tipo debería haber girado a la derecha en ese cruzo en lugar de a la izquierda, pero la mayoría de nosotros nos castigamos habitualmente con estos pensamientos una y otra vez.
Número 2. Examina esta lista para cada área y date cuenta de dónde es poco realista. Si revisas cada detalle, verás que hiciste lo mejor que pudiste y que siempre lo estás haciendo. Incluso aunque inconscientemente estés saboteando tus posibilidades de ascenso en el trabajo de un matrimonio feliz, nadie lo haría intencionadamente, así que date un respiro. Si analizas esta lista honesta y profundamente, descubrirás que el 90% más son realmente juicios injustos sobre ti mismos o incluso peticiones imposibles. Recuerda que nadie verá esta lista excepto tú, así que dedícale un tiempo y revísala de vez en cuando durante el curso. Entonces, simplemente mirando las cosas que te gustaría cambiar en tu vida ahora y preguntándote si son realistas, el tiempo que les has dado o la cantidad de cambio que te estás pidiendo a ti mismo o incluso el perdón que quieres darte a ti mismo. Está bien tener estas metas, pero si estamos viniendo de un lugar de debería o no debería, podemos estar poniendo plazos imposibles o esperando conseguir algo que no es posible conseguir ahora. Voy a leer la lección 2 de este curso y luego abriré el turno de preguntas. La lección 2 es la ciencia del perdón. En la lección 1 hemos enumerado nuestras expectativas en referencia a nosotros mismos y te pido que las vuelvas a considerar. Honestamente, la mayoría de ellas son inalcanzables y nos estamos exigiendo demasiado a nosotros mismos, con nuestros pensamientos de debería y no debería. Es muy fácil decir, no debería dejar que los niños me enfaden y no debería haberles gritado, pero en el calor del momento nuestra biología toma el control y nuestras mejores intenciones no siempre son de ayuda. A menudo intentamos mejorar esto esforzándonos más por controlarnos o siendo más tolerantes con nosotros mismos. Sin embargo, hasta que no sepamos cómo acceder a pensar con el hemisferio derecho del cerebro, simplemente vamos a seguir repitiendo los mismos patrones de comportamiento y acabaremos con la misma sensación de culpa y de impotencia para cambiar. Una vez que conozcamos la diferente manera en que trabajan los dos hemisferios del cerebro, podremos empezar a comprendernos más y por qué tenemos determinados comportamientos. El saber esto también nos permitirá perdonar a otros, así que merece la pena invertir algo de tiempo en esto. El hemisferio izquierdo del cerebro. He hecho esta división entre el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, pero no es una definición anatómicamente correcta, es una definición espiritual que muestra cómo funcionan los dos lados del cerebro. El hemisferio izquierdo está basado en el antiguo cerebro animal y es la que la mayoría de la gente utiliza casi exclusivamente. Se ha desarrollado a partir del cerebro primitivo y tiene la función de evaluar las diferencias y características de las cosas, haciendo distinciones, valoraciones y juicios y ofreciendo una guía rápida y sencilla como huir o permanecer, entre otras. Analiza la compleja cantidad de datos sensoriales que nos llegan en cada momento y utiliza un conjunto de parámetros y creencias previamente determinadas para decidir si algo es una amenaza o no. Este hemisferio de nuestro cerebro tiene unos mecanismos de toma de decisiones muy básicos. Es capaz de tomar una decisión en medio segundo sobre algo, sopesando las entradas sensoriales y comparándolas frente a lo que creemos que es verdad, valioso y válido. Si alguien aparece de repente, mi cerebro va a tomar una decisión rápida, basada en las experiencias anteriores con este ser, basadas en mis propias creencias sobre mí mismo y sobre este otro ser, y está preparado para tomar una decisión rápida. Se preocupa de la supervivencia y busca proteger el cuerpo físico y nuestra autoimagen mental de quién creemos que somos. La parte izquierda del cerebro es capaz de ignorar cualquier entrada sensorial que contradice lo que cree que es verdad y se basa en suposiciones. Es realmente importante comprender esto. Vamos a eliminar cualquier cosa que no creamos que es verdad. Nos enfocaremos selectivamente en lo que creemos que es verdad. Y se basa en suposiciones, cosas que creo sobre mí mismo, el mundo y otros seres.
Por ejemplo, podemos haber tenido una mala experiencia con un perro en la infancia y podemos asumir el resto de nuestra vida que los perros son peligrosos y que debemos reaccionar ante ellos con miedo. Así, podemos pasar por alto o descartar cualquier evidencia que nos llegue de que los perros son amistosos y divertidos. Esto es un proceso automático que ocurre en una fracción de segundo y normalmente ni siquiera tenemos tiempo de pensarlo conscientemente. Esta parte del cerebro funciona con decisiones y suposiciones inconscientes que antes han sido probadas y confirmadas en el mundo y en nuestra experiencia en la vida. Debemos hacer un esfuerzo para darle la vuelta o reemplazar estas creencias. Date cuenta de cuánta fuerza de voluntad hace falta para cambiar un mal hábito o un punto de vista. Para la mayoría de la gente, la opinión sobre la religión o la política se mantiene sin cambiar. Estos son solo áreas donde tendemos a mantener las mismas creencias. Como ejemplo de cómo esta parte de nuestro cerebro se basa en creencias que nunca cuestionamos. Muchas veces la gente se pone muy a la defensiva cuando estas creencias son desafiadas por otros, incluso están dispuestos a morir por ellas. El círculo vicioso de suposición, acción y creencia. El hemisferio izquierdo del cerebro funciona con la lógica, la razón y el pensamiento racional. Sin embargo, este pensamiento racional a menudo se basa en creencias irracionales de las que somos inconscientes. Por ejemplo, podemos intentar perder peso y para ello elegimos comida saludable, pero sucumbimos ante la comida rápida porque en el fondo creemos que, haga lo que haga, no seré capaz de perder peso. Tenemos una intención buena, pero vemos que nuestras acciones están dirigidas por creencias muy arraigadas y nuestro cerebro ve la evidencia de que esta creencia es verdad. Esto sirve entonces para reforzar este círculo vicioso de una creencia sobre nosotros mismos, los otros o la vida en general. Cuando la creemos, vemos la evidencia de la creencia en acción y la mente cree justificado aferrarse a esa creencia. En este nivel, toda persona es rehén de estas creencias profundamente enraizadas y sus acciones, palabras y comportamientos provienen de ahí, en lugar de venir de un pensamiento lógico y razonable como nos gustaría creer. Si esto resulta difícil de creer, considera cuántas veces ha salido algo de tu boca de lo que inmediatamente has dicho, ¿por qué lo dije? Conscientemente y lógicamente nunca lo habríamos elegido, pero son estas suposiciones las que están dirigiendo el espectáculo y son la base de nuestra sensación egoica del ser. Muchas veces las emociones nos sobrepasan y anulan nuestro pensamiento racional en esos momentos desafiantes. El pensamiento racional de nuestro hemisferio izquierdo del cerebro se puede ver desactivado por una emoción fuerte y todos conocemos esa sensación de estar en el calor del momento. El perdón empieza a ser posible para nosotros y para los demás cuando reconocemos que a menudo estamos atrapados en este ciclo de creer que algo es verdad, cuando ni siquiera somos conscientes de que es una creencia. No tenemos más elección que actuar según la misma y experimentar las consecuencias. Esto produce fuertes pensamientos y emociones que perpetúan el ciclo. De lo que estamos hablando aquí es del karma, de los patrones kármicos y de la comprensión de que hasta que no sabemos que esas creencias están ahí, no las podemos cuestionar, no las podemos trascender y estamos a merced de vivirlas, de experimentar sus resultados y de no ser capaces de hacer nada más. La sanación dentro de ti empieza a suceder cuando comprendes esto profundamente y las actividades que suceden en el mundo que preferiríamos no ver o cambiar pueden empezar a ser comprendidas cuando entendemos esto. Hay dos mitos que flotan en nuestra conciencia y nos impiden ser capaces de perdonar. Los expondremos ahora. Mito número 1. Todo el mundo debería ser capaz de actuar, pensar, comprender y hablar al mismo nivel que yo. En el fondo, todos pensamos que nuestras opiniones son más válidas que las de los demás y que nuestra manera de hacer las cosas es la mejor. Creemos esto porque si somos capaces de ver ambos lados de la discusión, por ejemplo, ambas partes deberían también poder verlo. Sin embargo, ambas partes creen con firmeza que están en lo cierto y que no pueden considerar el punto de vista del otro. Mito número 2. Yo o ellos deberían haberlo hecho mejor.
yo o ellos no deberían haber hecho o dicho lo que dijeron. Nuestro hemisferio izquierdo del cerebro realmente cree en los debería y no debería, y sin embargo son solo creencias hipotéticas sin base real. Decir que alguien debería actuar de forma diferente a como lo está haciendo es un mito, y si podemos comprender esto, habrá una enorme sanación. Nuestras acciones proceden de nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia está dominado por lo que creemos que es verdad. Entonces, decir que alguien debería actuar de forma diferente consigo mismo o con otros seres es descartar completamente algo básico de la realidad, que es que todos estamos actuando desde lo que creemos que es verdad. Y decir que un ser debería estar haciendo algo diferente o siendo algo diferente es una negación de cómo realmente funciona. Por supuesto, todos lo hacemos hasta que dejamos de hacerlo. Cada persona vibra en un cierto nivel de conciencia y esto es lo que les permite acceder a pensamientos que tienen una vibración similar. Solo puedes acceder a pensamientos que resuenen con tu propia vibración y hacer acciones que resuenen con ella también. Los pensamientos vibran en un cierto nivel y a su vez atraen más pensamientos. Nuestras palabras simplemente están verbalizando nuestros pensamientos y nuestras acciones son extensiones de nuestros pensamientos y de nuestro nivel de conciencia. Podemos sentir que elegimos nuestros pensamientos y nuestras acciones. Sin embargo, en realidad, solo tenemos acceso a ciertos pensamientos que están dentro de nuestro propio rango. Entonces, en un sentido, estamos eligiendo nuestros pensamientos, pero dentro del intervalo que es posible. Si ponemos el ejemplo del arco iris y estás vibrando en el amarillo, no podrías elegir un pensamiento del rojo. Entonces, estamos atrapados hasta que empezamos a comprender cómo funciona esto y podemos movernos a un lugar más elevado. Por ejemplo, podríamos pensar que alguien que habla del perdón y de la compasión está desconectado del mundo. Si somos una persona enfadada, probablemente nos parecerá que una persona que habla del amor y la compasión es alguien raro, equivocado y desconectado de cómo son las cosas realmente en el mundo. Otro ejemplo que podemos ver es que para algunas personas está bien matar a otros solo por diversión o para ver qué se siente, como para un asesino en serie. Sin embargo, la mayoría de nosotros nunca estará en el rango vibratorio de esos pensamientos. Otros sienten que está bien matar por una causa noble como defensa militar. Sin embargo, para otros nunca está bien matar por ninguna razón en absoluto. Es probable que las personas que piensan de estas tres maneras diferentes consideran los otros puntos de vista aborrecibles e impensables. No es sobre el tema de matar ni nada de eso. Es sobre la idea de que como yo siento y pienso es la forma correcta y no puedo comprender que otra gente pueda pensar de una forma diferente. Cada vez que pensamos un pensamiento de un cierto rango vibratorio, es más y más fácil elegir un pensamiento similar y ejecutar la acción correspondiente. Cada vez que elegimos pensamientos de frecuencias parecidas, reforzamos esos caminos neuronales en nuestro cerebro. Nos requiere un esfuerzo el escoger un pensamiento que no sea familiar sobre otro que sí lo sea. Es imposible elegir un pensamiento superior si no sabes que tienes esa elección. Esto es fundamental para comprender cómo funciona el mundo y cómo actuamos nosotros y actúan los demás. Cada persona está estancada en su propio proceso personal de proyecciones sobre ellos mismos, su mundo y los demás. Cuando la gente habla de ti, realmente están hablando sobre lo que piensan de ti. Nuestro mundo de opiniones, hechos y creencias es un mundo virtual que no tiene ninguna base real. Considera ahora esa persona que te ofendió. No tuvo ninguna otra opción más que actuar de la forma en la que lo hizo. Decir que debería haberlo hecho de otra forma es negar la realidad. Solo cuando esa persona sepa lo que tú sabes y ves ahora, tendrá elección y será capaz de elegir algo diferente. El hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio derecho de nuestro cerebro busca comprender más que analizar.
quiere conocer cómo son realmente las cosas y no cómo pensamos que son, lo que a menudo es algo completamente opuesto. Este lado del cerebro contempla todas las posibilidades, en lugar de fijarse solo en un punto de vista. Puede absorber más información y es más intuitivo que lógico. Tiende a sentir más que a analizar. Este hemisferio del cerebro busca el contexto general de una situación más que hechos aislados. Entonces, ¿por qué alguien hizo lo que hizo? ¿Por qué se comportó o actuó así? Lo pone en un contexto más amplio. El hemisferio derecho del cerebro es más lento en responder a estímulos que el izquierdo, pero es menos vulnerable a verse anulado por emociones fuertes. Podemos enfrentarnos a las mismas situaciones desafiantes y aún así ser capaces de mantenernos fríos en los momentos de tensión. La mayoría de la gente es tristemente incapaz de acceder a esta parte del cerebro todavía, a no ser que sean artistas, músicos o gente por el estilo. Incluso una vez que podemos acceder a este pensamiento superior durante un tiempo, podemos sentirnos como si estuviéramos oscilando de un lado a otro. Podemos encontrarnos diciendo, no debería haber hecho eso, aunque sepamos en el fondo que no tuvo otra opción. En cierto nivel de conciencia, el hemisferio derecho del cerebro simplemente prevalece sobre el izquierdo, pero para la mayor parte de la humanidad es justo al revés, no tienen elección. Siempre estamos operando desde el nivel de conciencia en el que estamos. Solo podemos movernos a uno superior por elección, sabiendo que es posible hacerlo con la información y ayuda correctas y esforzándonos para establecer un nuevo conjunto de creencias. Una vez que vemos esto, llegaremos a reconocer que todo el mundo siempre elige lo mejor posible. Siempre están actuando desde el nivel más elevado de conciencia que está disponible para ellos en ese momento. Entonces nuestros momentos de debería y no debería desaparecerán. No es que la gente no quiera cambiar, es que no puede. Cuando aplicas esto profundamente a ti en primer lugar y a los demás, requerirá escuchar, volver a escuchar y realmente asimilar dentro. Y habrá paz, no aceptando a alguien que te haya hecho daño o que haya hecho algo que prefieres que no hubieran hecho, pero aceptando que no pueden cambiar en este momento y que tú no puedes cambiar en este momento. Solo avanzando con la aceptación es esto posible. Y cuando empiezas a comprender esto, tu presencia en el mundo empieza a tener un efecto beneficioso en todos a tu alrededor. Alguien a tu alrededor incluso puede ser elevado vibracionalmente y puede empezar a tener una posibilidad de ver que hay otra forma posible. Hacer este curso es una actividad del hemisferio derecho, ya que te anima a comprender y saber más. Por tanto, el perdonarte a ti mismo y a los demás está sucediendo como consecuencia de aprender esta información. La disposición a perdonar es la clave. No tienes que perdonar a nadie ni a ti mismo. Esta frase es muy importante, escucharla. No tenemos que perdonar a nadie ni a nosotros mismos. Solo tenemos que estar dispuestos a perdonar. Cuando estamos dispuestos a perdonar, automáticamente nos movemos a un nivel de conciencia superior, desde el cual podemos perdonar lo que antes no podíamos. La disposición a perdonar es el antídoto de los deberías y no deberías. Inmediatamente te elevarán. Solo eres responsable de conseguir esa disposición a perdonar, porque en el momento en que estás dispuesto a nivel vibratorio, estás diciendo, estoy dispuesto a dejar ir estos pensamientos en concreto y a moverme a un nivel superior. Incluso decir y sentirlo de verdad, ahora mismo no puedo perdonar y tampoco quiero hacerlo en este momento, ya es un paso hacia esa disposición. El siguiente paso va a ser fácil. Y también podemos decir, me gustaría ser capaz de perdonarles en algún momento. Todos somos capaces de tener la disposición en este momento. Aunque todavía no podamos perdonar, podemos ser honestos y decir, todavía no quiero perdonar a esta persona ahora, en lugar de decir, yo debería querer esto y ya debería haber perdonado. La disposición es fácil una vez que reconoces que ya debes querer perdonar, porque si no, no estarías participando en un curso como este. ¿Estás dispuesto a perdonar ahora mismo? Y si no ahora, ¿lo estarás en un futuro?
Si es así, tu trabajo ya está hecho. El no estar dispuesto a perdonar viene de pensar y creer que la gente debería ser capaz de hacerlo mejor, pero no pueden. No es que no quieran hacerlo mejor, es que no pueden. Observa tu propio comportamiento cuando dices algo desde el enfado, inmediatamente lo lamentas, pero no puedes retractarte. En realidad, no necesitas saber cómo perdonar. Va a suceder para ti a medida que avances a un nuevo nivel de conciencia. Solo tienes que estar dispuesto a perdonar. Solo debes querer perdonar. Incluso si ahora mismo no estás dispuesto, admitir que te gustaría hacerlo en el futuro es la clave. Eso es todo lo que necesitas ser capaz de hacer. Para desarrollar esta disposición, debes llegar a comprender que todos están haciendo exactamente lo único que son capaces de hacer. Están viviendo y actuando desde su nivel más elevado de conciencia, al igual que tú. Ejercicios de la lección 2. Haz una lista de los principales pensamientos de debería y no debería que tienes sobre otras personas que te hayan podido ofender recientemente o en algún momento de tu historia. Esta lista puede incluir cualquier cosa que creas que es una injusticia, resentimientos o algo de lo que tengas una opinión fuerte sobre cómo las cosas deberían ser. Tómate un tiempo para revisar cada área de tu vida y comprueba si alguna persona a la que responsabilizas de las cosas que te han sucedido, a la que guardas rencor o con la que te sientas enfadado, resentido o te haya herido. También puedes incluir a cualquiera que haya herido a alguien a quien tú amas. Esto puede ser un proceso muy emotivo y llevarte un tiempo. 2. Ahora divide tu lista en 2 secciones. A, dispuesto a perdonar ahora mismo, y B, no dispuesto a perdonar ahora mismo. 3. Para la lista A, dedica un momento a liberarte mentalmente de cualquier pensamiento o sentimiento sobre cada uno de ellos y elige en silencio acceder a pensamientos y sentimientos más elevados. Esto se hará en ti, pero tienes que dar tu permiso. Para B, considera por qué no estás dispuesto a perdonar ahora mismo. Si eres capaz de ser sincero cuando miras, probablemente encontrarás pensamientos de debería o no debería que todavía te crees. Si puedes dejarlos ir, hazlo y escoge librarte del dolor que generan esos pensamientos. Si no puedes dejarlos ir, pon una estrella junto a los que quieras ser capaz de perdonar. 5. Reconoce que tu intención y disposición a perdonar en un futuro cercano es la elección más elevada que puedes hacer en este momento y ya has hecho todo lo que necesitas hacer. Es una buena idea revisar la lista B después de unos días y volver a examinar los pensamientos de debería y no debería y comprobar tu disposición a perdonar ahora. Te vas a sorprender. A veces, simplemente saber que no tienes que perdonar en absoluto directamente suaviza la resistencia a hacerlo. Es tu elección seguir aferrándote a un carbón ardiente el resto de tu vida y quizás quemarte. Ciertamente, no es verdad que deberías haberlo perdonado ya. Si hubieras podido perdonar, ya lo hubieras hecho y en el momento en que puedas, lo vas a hacer. Lo vamos a dejar aquí por ahora. Veo que ya hay una pregunta preparada. Si alguien más quiere preguntar, podéis ir a la sección de participantes y hacer clic en levantar la mano. Me hará saber que queréis hacer una pregunta. Lupa, cuando estés lista. Gracias, Helen. ¿Puedes escucharme bien? Sí. Muchas gracias por todo esto. Se siente como un gran alivio, todo esto del perdón. Siento como que siempre he sido capaz de aceptar el trauma que ha habido en mi pasado. Ahora puedo verlo con el perdón desde un punto de vista diferente. Y estoy muy agradecida por ello. Estaba pensando en el proceso que estoy atravesando ahora. No tardaré mucho, está bien. He tenido esta experiencia maravillosa
de llevar mi atención a quien soy realmente, y ha sido increíble. La mayor parte del tiempo no estoy ahí y está bien. No me estoy diciendo que necesite volver a tener esta experiencia. Son momentos en los que se siente la nada y se siente muy bien. Hay veces en los que mi cuerpo vibra y luego eso se va. Y está bien, pero me encuentro cada vez un poquito más volviéndome naturalmente hacia ello. Lo que ha aparecido recientemente, y es un poco extraño, es que cuando llevo mi atención a mi ser verdadero, me viene esta imagen que realmente asusta un poco. Es como si tuviera esta sensación en mis dientes. Y lo que hago entonces es preguntarme, ¿esto realmente me afecta? Sí, es una buena pregunta para hacer. He hecho la pregunta, ¿es realmente cierto que no estoy a salvo? Hay mucha resistencia, porque creo que la mente dice, no, no es verdad. Sí, la mente siempre va a estar en desacuerdo con ella. O dice, siempre dice algo, en cualquier caso. Lo que estoy viendo, y no sé si es correcto, es que hay veces que surgen emociones y entonces me digo, ¿es verdad que nunca estuve a salvo? Sí, esto es una profundización de la pregunta. Si yo me siento más a salvo en este momento, de forma natural, esto va a ir hacia atrás en mi historia como un ser separado y también hacia mi futura. Si ahora no estoy separado, si soy algo mucho más grande que eso, entonces siempre he debido estar a salvo. La profundización de esto se hace más y más obvia. Recuerdo que en un momento dado esto empezó a sanar episodios de mi pasado donde me había sentido muy en peligro. Empezará a recorrer los eventos de nuestra historia que han sido traumáticos o quizás a otros no les hayan parecido traumáticos. Para nosotros sí, que todavía siguen alojados en nuestra psique. Entonces, ¿es algo que está bien hacer? Sí, definitivamente. El fruto de la pregunta es que se va a hacer más y más obvio que todo esto ha sido creado por mí. Y aunque la mente no quiera admitirlo, esto tiene un efecto sanador muy grande. No estás negando ni por un momento que parece completamente real cuando aparece. No voy a decir lo contrario. Pero llega un momento en el que decimos, bueno, si realmente no es verdad ahora, nunca lo ha sido. Adelante. Sí, me pregunto si es verdad que nunca haya estado a salvo. Aparece mucho miedo. Y lo he proyectado, y esto puede sonar extraño, en mis gatos. No yo, pero hay una constante preocupación sobre mis gatos, que les pase algo. Y creo que lo que está sucediendo es que hay mucho miedo aquí y lo estoy proyectando en ellos. Cada vez que me preocupo por ellos, me hago la pregunta,
a mí, ¿es realmente cierto que no estoy a salvo? Sí, eso está muy bien. Ha habido tanto miedo dentro de nosotros que nadie puede mirarlo como un ser separado. Ni siquiera el hecho de voy a morir o no estoy a salvo, que es la idea que viene con solo soy este cuerpo. Es demasiado, no podemos manejarlo. Yo recuerdo que tenía un ataque de pánico cada vez que mi gato echaba una bola de pelo. Tenemos ese miedo dentro y tendemos a proyectarlo sobre otros. Te vuelve cada vez más claro que esto es lo que está ocurriendo. De hecho, tu gato está bien y contento, pero estamos estresándonos por algo. Es muy bueno que estés viendo los mecanismos de la mente, cómo quiere proyectarlo fuera y comprenderlo. Sí, es maravilloso ser capaz de verlo y ser mucho más consciente de ello. Y saber que no tiene que ver con esa situación, tiene que ver con lo que está ocurriendo aquí dentro. Sí, la pregunta empezará a deshacer donde seguimos manteniendo estos patrones en los que tengo que seguir experimentando que no estoy a salvo. Entonces la experiencia puede empezar a cambiar. No sentiré tanto miedo o si hay miedo, me daré cuenta de que solo es miedo, de que lo he sentido muchas veces. Y hacer una pregunta así empieza a deshacer la estructura egoica, porque nuestra sensación de ser separada se mantiene proyectándolo fuera o reprimiendo o con alguna de estas cosas que hacemos. Sí, vengo de una familia donde todo se esconde bajo la alfombra. Las cosas no se dicen. Esto no ocurrió. Y ahora, para mí, muchas cosas están apareciendo porque toda mi vida las he estado reprimiendo. Sí, ahora es un poco como vomitar, todo está saliendo en un sentido. No siempre es agradable, pero puedes ver que no tienes que continuar funcionando así. Una vez que este trabajo se hace, está hecho para siempre, entonces realmente merece la pena. Cuando pasas tiempo con la pregunta, ganas impulso con ella y cuando el miedo viene, realmente puedes ver lo que es. Yo realmente pude empezar a disfrutar de mi vida. Estaba tan asustada por tantas cosas, cuando me di cuenta de que solo era miedo, pude volver a disfrutar de la vida. Muy bien, obtendrás buenos resultados con ello. Gracias por compartirlo. Maggie, hay dos manos que fueron levantadas a la vez. Quería hablar sobre el perdón. He hecho este curso unas cuantas veces. He podido ver que había gente que quería perdonar en el pasado y que no podía hacerlo. Era algo muy doloroso. Todo eso ya no está ahí y quiero reconocerlo. Mi pregunta es, había un incidente en mi lista. Recientemente mi familia estaba atravesando un duelo y alguien dijo algo en ese momento que fue muy doloroso para nosotros. Cuando estabas hablando de áreas de tu vida, ha venido. Mi pregunta es, puedo mirar el perdón, puedo comprender que esta persona también estaba en duelo, que está el confinamiento, que es muy difícil. Recuerdo que cuando estaba haciendo el curso, luchaba con un aspecto de ser capaz de ver dónde yo estaba y dónde estaba la otra persona y también tratar con ello, quizás hablar con esa persona. ¿Puedes decir algo sobre esto?
¿Estás preguntando cómo manejarlo con el otro ser una vez que lo has mirado dentro? Sí, porque todavía a veces hay esa sensación de que quiero tener esa conversación con la persona. Una de las últimas formas en las que el no perdonar continúa es a través de los deberías y no deberías, de cómo debería resolverse eso en el mundo externo. Esto debería suceder ahora y realmente no saber cómo eso se manifestará. Desde tu propia paz que has conseguido perdonando este incidente y a este ser, simplemente no tener ninguna idea de cómo eso va a ocurrir. Quizás nunca se ha dicho nada más acerca de esto, nunca más. Quizás haya una conversación, quizás espontáneamente te pida disculpas. Quizá vuelve a suceder de nuevo, pero a ti ya no te afecta. Podría ser cualquiera de estas cosas. Si estamos completamente abiertos, tanto como podamos, realmente no estamos esperando que el otro ser cambie. Si puede, estupendo. Pero mientras tengas tu paz, estás poniendo el mejor ejemplo y permitiendo la mejor oportunidad para que ellos se den cuenta de que te han hecho daño. Si no necesitas que eso ocurra, entonces va a ser mucho más probable que ocurra. Sí, es alguien a quien quiero mucho. Y él tampoco se sentirá bien consigo mismo por ello, porque es una persona muy amorosa. Pero en el curso me quedó esto de cómo manejarlo con el otro. Puede que te sorprenda mucho cómo se resuelve en el mundo físico. Muchas veces estas cosas se arreglan por sí mismas espontáneamente cuando perdonamos dentro. Sí, simplemente la mente se queda como, tendría que tener esa conversación, pero está bien, no es una gran cosa. Me alegro de ver tu progreso desde que hicimos el curso por última vez. Sí, sí. Cuando empezamos había una lista muy larga. Sí, estaba pensando en eso. He pensado en esta situación y no hay apego a ella. Y no, porque es muy reciente. Muchas gracias. Gracias. Pez. Hola, ¿cómo estás? Bien. Cuando estabas hablando de los deberías y no deberías, me he dado cuenta que he liberado muchas cargas como madre con mis hijos sobre los debería y no debería ser con ellos, interactuar con ellos y también sobre cómo ellos deberían ser. Me ha ayudado a liberar esta pesada carga y ha tenido este efecto dominó en cómo estoy interactuando conmigo misma y con ellos. Tengo una pregunta que quizás sea un poco parecida a la de Maggie. En lo que se refiere a la represión, muchas veces cuando estoy liberando estas emociones porque o bien es muy doloroso o porque ¿qué significa liberar esto? Hay una sensación de ahora debe haber acción porque estoy liberando esto. Es como mantente en tu posición o di algo o haz algo. Intuitivamente, esto no siempre se siente como la respuesta correcta tampoco, pero hay este ciclo de que esta energía sigue estando en el círculo de la represión y luego cuando se libera no hacer nada sobre ella. Entonces no estoy muy segura cómo manejar esto.
Es una muy buena pregunta. A veces hay motivaciones mezcladas para sentir una emoción determinada. Por supuesto que queremos sentirnos mejor y podemos superar eso un poquito sintiendo esta emoción negativa. Si te fijas en la emoción en particular, probablemente haya dos razones por las que finalmente esté siendo permitida en lugar de reprimida. Una de ellas sería porque es una aceptación de lo que es. Esto es lo que es ahora y voy a honrar esto que estoy sintiendo. Pero también habría otra motivación y está bien simplemente reconocer que no estarás bajo su efecto. Desde la sensación de ser separado, diríamos, he aprendido la técnica espiritual. Si me permito sentir esto, me voy a sentir mejor. Se va a transformar y a convertir en algo diferente. Ahora sé cómo funciona. Esto no es la aceptación verdadera de lo que es, de amar este momento. Es amaré este momento para que el siguiente momento sea mejor. Y todos lo estamos haciendo. Simplemente es darse cuenta de si hay esta otra motivación. No es necesario librarse de ella, simplemente reconociendo que puedes honrar este momento como es, en su integridad. Y entonces lo que surge a partir de ahí, en términos de palabras y acciones, va a venir de un lugar más elevado, más espontáneo, que beneficia a todos los seres implicados en esa interacción. Si uno de mis hijos me dice algo que me irrita o me enfada completamente, permitir ese sentimiento completamente, puede haber esa sensación de si siento esto, entonces es más probable que ellos se disculpen. Está bien si esta motivación también está ahí, pero darte cuenta para que no domine tus acciones. No tengo ni idea de cuál va a ser el resultado a partir de esto. Simplemente me permito sentirlo completamente ahora. Amo este momento porque el amor es lo que soy, en lugar de lo hago para sacar algo de esto, que es el mecanismo del ego. No estamos diciendo que el ego sea malo, simplemente estamos eligiendo esta motivación más elevada. ¿Ayuda a esto? Sí, muy buena pregunta. Es algo muy habitual. Lo decía cuando hemos empezado. Podemos llegar al perdón por razones diferentes. Y la primera es porque queremos que las cosas mejoren, queremos sentirnos mejor, queremos tener una experiencia mejor y eso está bien. No estamos intentando librarnos de ello. Maravilloso. Gracias. Lo dejaremos aquí por hoy. Muchas gracias por haberos unido hoy. Terminaremos las dos últimas lecciones de este curso la semana que viene a la misma hora. El satsang será el jueves por la tarde a las 7 de la tarde, hora de Reino Unido. Gracias. Namaste.